tal amigos y amigas? Les damos la bienvenida a Ecuador en Contacto en este jueves 5 de junio de 2025. Y la Policía Nacional informó de algunos operativos ejecutados. En Tungurahua, en la parroquia Pasa, en Ambato, se detuvo a 2 presuntos implicados en el tráfico ilícito de migrantes, quienes trasladaban a personas de forma ilegal hacia Estados Unidos. Asimismo, informaron de la detención de un sujeto implicado presuntamente en el delito de pornografía infantil. Y con estos importantes datos informativos, iniciamos de inmediato el noticiero Ecuador en Contacto en su primera emisión. Vamos a conocer los titulares de la jornada. Se apeló a la presidencia de la Asamblea Nacional. Revolución Ciudadana cuestiona conocimiento legislativo de Nils Olsen. En Sucumbíos, un operativo en Lago Agrio reveló robos cometidos, armas y hasta explosivos. ¿Y en cuánto tiempo los ecuatorianos iremos a las urnas por las bases militares extranjeras? Estos y otros temas aquí en su noticiero comunitario. Quédense junto a nosotros. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Corape, por la vida. Amigos y amigas, iniciamos de inmediato y nos vamos hasta la Asamblea Nacional, donde entre algunos temas se apeló la presidencia de Nils Olsen en el legislativo. Esto se dio en medio del cambio de orden del día para abordar un punto relacionado a la terna para designar a los vocales del Consejo de la Judicatura, decisión que recordemos fue tratada en mayo en el anterior periodo de la Asamblea Nacional. Rolando Goyes logró recoger declaraciones de los asambleístas respecto a este tema y nos cuenta más en el siguiente reporte. Corape informa. Y el país se integra, generamos la transmisión desde aquí, desde la Asamblea Nacional, para comentarles que hoy se midieron fuerzas las 2 bancadas de aquí de la Asamblea Nacional, tanto Revolución Ciudadana como ADN, esto por el pedido del cambio del orden del día en la sesión de este día jueves, que lo hiciera el legislador Henry Bosques, para que la actual legislatura conozca la terna que se aprobó para lo que sería el Consejo de la Judicatura. Al momento que se dio esto, se pidió la reconsideración y también que se dé la apelación a la presidencia de Nils Olsen de la legislatura. Moción que no tuvo respaldo y al final la legislatura recomendó y aceptó nuevamente que se conozca esta terna. Veamos lo que dijeron los legisladores a propósito de esta reconsideración y también de la apelación al titular de la legislatura, Nils Olsen. Esto lo dijo Blasco Luna de la Revolución Ciudadana y de la misma manera lo dijo Adrián Castro de ADN. Ustedes como medios de comunicación saben más de la ley orgánica de la función legislativa que quien está sentado el día de ahí como presidente. Es lamentable, ustedes ven una situación pero muy salida de lo legal que se ha cometido el día de hoy. Nunca ha pasado en el Pleno de la Asamblea Nacional que un cambio del orden del día se rectifique, pero hoy día, con la fuerza de su prepotencia y con los votos que también nos llama la atención, cambiaron de última hora porque estuvieron legisladores sentados al lado presionándoles a los que se abstuvieron para poder tener con las justitas 70 votos y de esta manera ir a tratar un punto que aparte de eso también es una barbaridad jurídica. En su momento se les dijo revisen el artículo 146 de la ley. Estaban manifestando los señores de la Revolución Ciudadana de que es imposible que se pueda hacer una rectificación dentro de un punto de cambio del orden del día. Se les mandó a revisar el 146 y como ustedes saben, de acuerdo con la Constitución, en derecho público se hace estrictamente lo que la ley permite. Y en ese artículo no está excepcionado que la gente no pueda rectificar en un cambio del orden del día. Así que en ese sentido, pues prevalece siempre la razón y la ley y por eso es que no prosperó la apelación que pretendían hacer para tomarse la presidencia. Y es lo que se ha dado durante esta mañana aquí en la legislatura, en donde el tercer punto del orden del día será precisamente este cambio que se pidió para conocer la terna aprobada por la anterior legislatura, donde se designa a quienes participarán para ser del banco de elegibles para el Consejo de la Judicatura. Vamos a ver si hay más reacciones para llevarles más. Con esto retornamos. Corape informa.
Y el Ecuador se integra, pasamos inmediato a otros temas y contarles que el ejército ecuatoriano inhabilitó más de 30 bocaminas y campamentos clandestinos. Esto gracias a una operación militar contra la minería ilegal que se realizó este 3 y 4 de junio en la zona minera norte, donde se intervino los sectores de la ex ciudad de Plástico, La Visera y Mina Vieja. La operación incluyó patrullajes, reconocimientos y controles militares fijos y móviles, con el objetivo de neutralizar amenazas vinculadas a actividades de minería ilegal, narcotráfico y el crimen organizado. El ejército informó que al menos 400 personas abandonaron el sector al detectar la presencia militar, lo que evidencia la magnitud de la actividad ilícita en esa área. Como resultado de estas acciones, les podemos contar, por ejemplo, que en ex ciudad de Plástico, 5 construcciones ilegales de madera, plástico y zinc fueron inhabilitadas. Estas servían como centros logísticos para proveer alimentos, alojamiento y bebidas a personas presuntamente relacionadas con la minería ilegal. En el sector Mina Vieja, 15 campamentos con capacidad para 10 personas cada uno y 30 bocaminas fueron inhabilitados. Aquí se decomisó combustible, gasolina y materiales empleados en actividades mineras. Pasamos inmediato a otras noticias y ahora nos vamos a Sucumbíos, y es que el coronel Pablo Guachamín, comandante de la subzona de Sucumbíos, lideró un operativo en el mercado central del Lago Agrio, donde se descubrieron diversos objetos de procedencia ilícita. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron, entre otros, teléfonos, celulares y motocicletas reportadas como robados, lo que evidencia la presencia de redes dedicadas al comercio de bienes sustraídos. Además, encontraron armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización y hasta explosivos, incluyendo dinamita, lo que representa un serio riesgo para la seguridad pública. El detalle de este tema llega gracias a nuestros compañeros de Radio Sucumbíos en la Amazonía, así que veamos lo que nos cuentan. Ustedes, subsistemas preventivo, investigativo, inteligencia, nos encontramos 15 oficiales, 66 clases y policías del ejército, 2 equipos de combate, realizando un operativo en el mercado central. Hemos tenido resultados bastante importantes que después van a ser expuestos en el comando para los medios de comunicación y para que conozca la ciudadanía. Pero preliminarmente les queremos indicar que hay celulares reportados como robados, hay motocicletas también que han sido verificadas y que también se encuentran reportadas como robadas. Tenemos municiones, tenemos droga, tenemos hasta unos cartuchos de dinamita que están al momento fijando la unidad de criminalística y PJ para poner en conocimiento a las autoridades. Como les digo, nosotros, nuestra idea es servir y proteger con firmeza, que ese es el lema del nuevo mando institucional, y estamos aquí para que la ciudadanía conozca que estamos trabajando. Coronel, ¿qué decir a toda la ciudadanía? ¿Continuarán con este tipo de operativos? Semanalmente vamos a estar desplegando operativos en Lago Agrio, en Chuchufindi, que también necesitamos intervenir, y estamos nosotros trabajando con la finalidad de garantizar la seguridad. ¿Hay personas aprendidas, coronel? Por el momento no tenemos ninguna persona aprendida, pero todavía estamos continuando hasta más tarde para verificar algunas evidencias que han sido encontradas y posterior tomar contacto con Fiscalía para que determine lo pertinente. ¿Se va a proceder con la clausura también de los locales? El señor comisario municipal se encuentra al momento verificando un local en donde se encontró importante evidencia y va a ser clausurado porque no tiene los permisos, peor aún la justificación de lo que estaba dentro del local. ¿Qué decir a toda la ciudadanía, coronel, de trabajo que Policía Nacional, y sobre todo si llegan a haber personas detenidas, que la justicia cumpla y el trabajo que ustedes hacen tenga el resultado? Bueno, nosotros, como le digo, tenemos un lema de servir y proteger con firmeza. Estamos trabajando diariamente, ustedes lo pueden ver, y la justicia tendrá que hacer también su parte para que estos actos no queden impunes. Avanzamos en esta jornada noticiosa, amigos y amigas, y contarles que según el Ministerio de Salud Pública, el despliegue de recursos y brigadas médicas de inmunización, estrategias de cercos epidemiológicos y atención intensiva en zonas afectadas han permitido que hasta la semana epidemiológica 22 los casos de fiebre amarilla y tosferina hayan disminuido en nuestro país. Precisan que referente a la tosferina, esta última semana se registraron 13 nuevos casos a escala nacional. Pasamos de 1.550 a 1.563 en los últimos 7 días. A esto se sumaría que la población está acudiendo a los establecimientos de salud a completar su esquema de inmunización y que también acoge las recomendaciones de prevención. Sobre esta enfermedad, según el Ministerio, el pasado 1 de junio, durante una campaña nacional de vacunación, se inmunizó un total de 16.379 niños y adolescentes contra la tosferina. Las provincias con mayor número de casos son en Manabí, Guayas y Pichincha. A la fecha se han aplicado más de 522.000 dosis contra la tosferina a los niños menores de 7 años.
Y sobre la fiebre amarilla, el Ministerio de Salud señala que a la semana 22 se registran 9 casos en total por laboratorio, en su mayoría que desarrollaban actividades laborales en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Sucumbíos. Aquí hablan de 2 acciones importantes para contener la transmisión, y es que señalan que la primera es la aplicación de más de 270,000 dosis a personas entre 2 a 59 años de edad. También señalan que la vacuna contra la fiebre amarilla otorga inmunidad de por vida. Entre las otras acciones que destaca el Ministerio de Salud Pública está la obligatoriedad de la presentación del Certificado Internacional de Vacunación contra la fiebre amarilla a viajeros. Amigos y amigas, y con este importante tema nos vamos de inmediato a nuestra primera pausa aquí en Ecuador en Contacto. Quédense junto a nosotros que ya les compartimos más noticias. Ñukanchik shimipi rimashun. Kakihia. Kubitzaj. Mumdosa. Conversemos en nuestro idioma. Korape, runa shimikunapa kawsaymanta. Hola, Huitzaja Niniakari Kayupina Huitzatica. Es el saludo de buenas noches, compañero, en el idioma zápara. Escuchen nuevamente. Huitzaja Niniakari Kayapuina Huitzaja Tita. Pasamos al siguiente saludo en zápara. Buenas tardes, compañero. Huitzanuka Paninika Kayapuina Nuka Huitza. Con atención, repitamos todos juntos. Huitzanasu Pani Nika Kayaupina. Yo estoy encantada de aprender a saludar en el idioma zápara. Ahora escuchemos el saludo de buenos días, compañero. Huitzanaku tika tika huitzaja. Así, paso a paso vamos escuchando y aprendiendo los saludos en nuestras lenguas originarias. En el siguiente encuentro tendremos los saludos de la nacionalidad guaurani. Recuerde, si quiere saludar, saluda en zápara. Korape, por la vida de las lenguas indígenas. Korape Digital TV es el primer canal informativo ecuatoriano de transmisión continua a través de YouTube. Y en estos primeros minutos, con noticias y análisis de los sucesos que ocurren en el país. Sí, nos encontramos aquí en este momento se encuentra ya hace poquísimos instantes el norte de la capital. Korape Digital TV cubre los acontecimientos en el lugar de los hechos, con los protagonistas de la noticia, a través de diálogos y entrevistas. Suscríbete a Korape Digital TV y síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como Korape Digital TV, y mantente al día de las noticias del momento. Korape, coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Korape, medios inclusivos y educativos. Interculturales, con las voces populares, hablando como tú, contigo. Coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Korape, coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Amigos y amigas, estamos de regreso junto a ustedes para seguir compartiendo más información a través de Ecuador en Contacto. Gracias a quienes se conectan a los medios comunitarios y están pendientes de este informativo diariamente. Pasamos de inmediato a otros temas importantes que surgen en el país y contarles que tras la aprobación de la Asamblea Nacional al proyecto de reforma de la Constitución que permitirá el retorno de bases militares extranjeras en nuestro país, la propuesta ahora deberá ser votada en un referéndum popular, pero antes requiere el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional. ¿Cómo serían los tiempos para ser llamados a votación?
Rolando Goyes conversó con el abogado y analista político Jorge Peñafiel de lo que se viene con este proceso. Así que vamos a conocer un poco más en el reporte que a continuación les presentamos. Corape informa. Y el país se integra y una vez que la Asamblea Nacional aprobó lo que sería la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, en donde se establece el retorno de bases militares extranjeras, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir? A propósito de esto, el jurista Jorge Peñafiel ha mencionado que una vez que esto se aprobó, debe ir hasta la Corte Constitucional y posterior este organismo elevaría también lo que es la conclusión hacia el Consejo Nacional Electoral. Veamos lo que señaló. Esta propuesta de eliminación de la prohibición de bases militares ya fue aprobado por la Corte Constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hubo un aval de procedibilidad y de determinación del trámite que debe llevar a cabo para verificar si es reforma o enmienda. La Asamblea, al haber aprobado ya de manera previa esta potencial reforma a la Constitución, tiene que someterse a un referéndum constitucional. Esto tiene que ir a un evento de elecciones convocado debidamente por el Consejo Nacional Electoral, que tiene un plazo de 45 días para convocar y llevar a cabo el proceso de consulta popular para que la gente, la ciudadanía en las urnas decida si está de acuerdo con la eliminación de esta prohibición. En estos momentos, entonces, técnicamente la Corte lo que hace solo es revisar la forma, la pregunta como está, previo a enviar al Consejo. A ver, la Corte Constitucional hace una revisión de fondo y de forma para determinar cuál es el proceso a llevar a cabo, sea el de enmienda constitucional o el de reforma constitucional. Eso ya lo hizo en su dictamen. Antes de llegar a la Asamblea Nacional, esto fue sometido al control constitucional de la Corte. Al haberse ya emitido ese dictamen en donde determina que debe ser a través de reforma constitucional, ya la Asamblea Nacional da el aval político en base a que, en efecto, los representantes de la ciudadanía están de acuerdo para someterlo a un referéndum constitucional y este tendrá que ser llevado a cabo en los próximos meses, ¿no? Ha reiterado que este proceso más o menos costaría al país unos 60 millones de dólares y que tranquilamente se podrían incluir con otros proyectos de ley, sobre todo a reformas constitucionales, pero que esta ya es una decisión de la Asamblea en torno a lo que se vaya tratando otros temas. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a Rolando por ese importante reporte. Amigos y amigas, y hasta aquí ha sido nuestra primera entrega de Ecuador en Contacto. Estas son algunas de las noticias que les hemos podido presentar y que se encuentran marcando la agenda en el país. Gracias por acompañarnos y recuerden que en unas horas nos volvemos a encontrar en la segunda emisión de este informativo para compartirles más noticias. Así que síganos y compartan cada uno de nuestros contenidos. Un abrazo fuerte.